el tema, en primer lugar, cómo mantener la fe sin perder el trabajo, es un tema o un título, si se quiere, bien amplio que se puede estirar como un chicle en varias direcciones y en varios formatos y etcétera, ¿no? Así que yo voy a seguir una lectura del título y lo vamos conversando, así que les invito también a participar por ahí. Para el final tengo, si da, una o dos preguntas como para que se pueda conversar en grupo, pero no es tan grande el grupo como para no dialogar en el camino, por así decir, así que no tengo inconveniente con eso. Como dije al principio, eh, y siguiendo a Linet, la supero en edad, tengo 68 años, me obligaron a jubilarme de la empresa que trabajaba, que me costó el cambio, pero bueno, estamos en esta nueva fase de vida. De un punto de vista, porque aquí estamos hablando acerca de la fe cristiana y el trabajo, la historia laboral de cada uno puede ser interesante, ¿no? Porque todo suma en la vida y quizás esto con el trabajo tiene que ver también, ¿no? Para el desarrollo de nuestra vocación o el encuentro de nuestra vocación o no, porque por ahí no la llegamos a encontrar en el camino, pero hay que trabajar para vivir. Mis inicios, experiencia laboral, bueno, en primer lugar yo tenía de chico el estigma que era vago, que no gustaba colaborar en la casa y ayudar, así que siendo el mayor en la familia y el mayor primo de la familia más amplia, me quedó ese estigma de ser vago. Sin embargo, creo que en la vida pude superar esa tranca y ser más dedicado de lo que aparentaba o prometía al principio. Eh, Recuerdo mi primera experiencia laboral, digamos, semiformal, fueron en trabajos de vacaciones, ¿no? Que se estila mucho en otros países y hay oportunidad para hacerlo. Yo me crié, nací en la Argentina, pero me crié muchos años en Inglaterra. La razón por la cual estaba en Inglaterra es que mi padre fue ejecutivo de Aerolíneas Argentinas, entonces estábamos envueltos en la aviación. Y mi pasión eran y son los aviones. Entonces, a los 16 años, con otro compañero de liceo, que también amaba los aviones, conseguimos un trabajo limpiando los aviones por dentro en el aeropuerto de Londres. Así que esa fue una experiencia, por un lado, gratificante porque ahí teníamos que, bueno, había que limpiar la cabina de los pilotos, sentarse, jugar con los controles un poco, pero también limpiar baños, cocina, todo lo demás, ¿no? Pero bueno, ese contacto no solamente con la aviación, sino también con gente, ¿no? Con distintas situaciones y problemáticas, ¿no? Y después, mientras estudiaba, trabajé como un año y medio colocando comida fresca en las góndolas en una cadena grande, una tienda grande en Inglaterra, entre las 7 y 9 de la mañana, colocando, y después en el verano a tiempo completo limpiando, en las, llevando mercadería de un lado para otro. Me acuerdo otro verano también trabajé en una tienda grande colocando precios en los artículos y teníamos un jefe que venía no sé si creo que era de Nigeria, y era muy difícil el trato con él. Pero bueno, como decía, todo suma y al final la necesidad de un peso para las vacaciones, algo de plata para moverse independientemente, era lo que motivaba la búsqueda de trabajo en ese momento. Pero mi primera inserción, digamos, más formal y al ingreso ya en una carrera de trabajo fue luego de volver a la Argentina para hacer el servicio militar y la oportunidad de, al finalizar eso, entrar en una empresa multinacional
exportación de granos, de cereales. Y ahí no sabía nada del negocio, no sabía de la empresa, sí sabía que quería quedarme en la Argentina, entonces a través de un contacto se dio esta oportunidad para comenzar a trabajar. Y es el rubro donde más me desarrollé en materia de comercio exterior, vinculado a el trading de commodities, digamos, sobre todo de productos agrícolas. Comencé entonces trabajando en la Argentina 10 años, después otros 2 años y medio en Suiza, en Lausana, y después 10 años en Uruguay hasta que la empresa cerró. De alguna manera creciendo en el conocimiento técnico de la materia por un lado, pero también en el desarrollo de responsabilidades más gerenciales y directivas de una pequeña empresa, digamos, o parte de la empresa multinacional acá en Uruguay. Hasta que la empresa cerró, fui a trabajar en una empresa familiar en la construcción en Houston, Texas, en Estados Unidos, que no era lo mío, pero bueno, fue una opción de trabajo que se presentó en ese momento, así que emigramos a los Estados Unidos con la familia, en un trabajo más bien administrativo, y de proyectos, administración de proyectos, de construcción en los Estados Unidos. Y estando allí, recuerdo en una licitación pública en un pueblito en el medio de Texas, rodeado de rednecks, como le llaman, que serían cowboys tejanos con botas, algún arma que dejaron en la camioneta para no entrar en el edificio público para escuchar la licitación. Y yo, mientras aguardábamos el resultado de la licitación, pensaba, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? No, nunca me sentí tan fuera de foco, de lugar, de vocación, de todo en la vida, rodeado de personas que fuera de Texas no sabían más nada del mundo, digamos, ni siquiera habían viajado ni conocían. Y ahí, bueno, se dio la oportunidad para regresar al Uruguay, para trabajar en otra empresa del mismo rubro que estaba antes, de trading internacional, esta vez una empresa que tenía casa matriz en Hong Kong, que era digamos, estaba en todo tipo de trading internacional, y para volver a formar una oficina acá en Uruguay como la habíamos tenido en el grupo empresario anterior. Eventualmente esa empresa fue comprada por una empresa china, así que cuando yo me jubilé los últimos 3-4 años, trabajamos con patrones chinos. Gracias a Dios no los tuve aquí en Uruguay, pero sí interactué con ellos en distintas instancias en Ginebra, y es otra cultura, otra lógica y otra finalidad, digamos, de negocio, ¿no? Que está más vinculado a objetivos geopolíticos y económicos que una empresa puramente occidental que busca, si se quiere, el lucro, ¿no? Para los accionistas. Pero bueno, esa ha sido un poco mi experiencia. Cuando me jubilé acá en Montevideo, teníamos acá en el World Trade Center, yo era gerente, toda la vida acá fui gerente, lo más lindo era que todos mis jefes estaban en el exterior, así que acá era rey soberano absoluto del grupo, pero llegamos a desarrollar un centro de servicios compartidos entre logística, entre informática, finanzas, contabilidad, etcétera, de unas 90 personas acá en Montevideo, en el World Trade Center, en la torre de Freezone. Así que ese ha sido un poco mi devenir, digamos, laboral a través de los años. Quizás entrando un poco más en el tema, ¿no? Pensaba, la manera en que está planteado el tema pareciera como que subyace un conflicto, ¿no? O una tensión, si se quiere, ¿no? Fe cristiana y trabajo. Entonces, ¿cuál es el problema? Me pregunto, ¿no? ¿Es fe o trabajo, o fe y trabajo?
Entonces hay conflicto, hay armonía, hay compatibilidad en las dos esferas, y qué desafíos presentan. Entonces, un poco en ese eje, que creo que también al principio Toto me había planteado el tema desde el punto de vista de ética, ¿no? Y el conflicto en valores que tantas veces se nos presentan en el devenir o el desarrollo de nuestra actividad. Obviamente el mundo laboral es bien amplio, ahí hay todo tipo de roles ahí descritos, y tal vez el dibujo de abajo, la nueva realidad que muchos estamos experimentando del trabajo, teletrabajo, el trabajo remoto, que tal vez también nos trae nuevos desafíos, no solamente para individuos, sino para las organizaciones también, y cómo se manejan, que también me tocó vivir un poco ese 14 de marzo, mandar todo el mundo a la casa, tener desde el punto de vista informático toda la oficina funcionando, digamos, y que en la virtualidad, digamos, la tarea y los procesos siguieron todos iguales, no. Pero obviamente marcó un cambio para el individuo, ¿no? Y las realidades eran muy diferentes, algunos felices de poder trabajar de la casa, otros al principio bien, pero después con dificultad para adaptarse a estar solo. Pero bueno, ese es un tema tal vez que se pueda conversar, ¿no? En cuanto al futuro del trabajo y qué implicancias tiene para las organizaciones, para el individuo, para el ejercicio de la responsabilidad personal y la ética personal en cuanto al trabajo, ¿no? Entonces, bueno, no sé ustedes cómo lo ven, si lo ven como conflicto, no conflicto, lo tienen resuelto, o se vive una tensión entre la esfera laboral y la esfera de fe, o no. Es un tema que por ahí podemos ir desarrollando poco a poco en el camino. Había encontrado algunas definiciones de trabajo o conceptos de trabajo, ¿no? Que las leo, quizás si gustan comentar o no. Trabajo, digamos, las encontré en internet, pero me gustaron porque contienen varios elementos que después también lo comparamos con algunos textos bíblicos, ¿no? Trabajo es aquella actividad propiamente humana que hace uso de nuestras facultades tanto físicas como morales e intelectuales, conducentes a obtener un bien o servicio necesario para la satisfacción propia y a veces ajena de algún tipo de necesidad. No sé qué les parece esa definición. Trata de ser bien amplia y abarcativa, porque obviamente el mundo, la realidad laboral va desde la tarea de una ama de casa en la casa, o un jardinero, o un médico, un ingeniero, o un piloto. Entonces, digamos, hay elementos de una definición de trabajo que tienen que ver que tiene que cubrir todo eso, digamos, ¿no? Pero obviamente hay necesidades que se van satisfaciendo a través de la tarea. Esta otra también me interesó. El trabajo es primordialmente un proceso que se da en la relación del hombre con la naturaleza, en el cual el hombre determina, regula y controla sus reacciones materiales entre sí y la naturaleza. Unos conceptos de Marx. El hombre, al ejercer su acción sobre la naturaleza exterior, la modifica y se modifica a sí mismo. Y este es otro aspecto interesante del trabajo, que yo al participar no solamente estoy actuando sobre el mundo exterior, si se quiere, por así llamarlo, como lo habla Pichon-Rivière, sino también hay una interacción con mi mundo interior también. Es inevitable que en ese proceso de trabajo o transformación, ¿no?, de mi realidad, hay un ida y vuelta entre lo que quiero cambiar, pero también cómo me afecta a mí aquello que Tomás. está produciendo, ¿no? Sí. Sí, no, yo estaba leyendo esta definición de Marx y la verdad que yo estoy totalmente en contra de lo que él propone ahí, Ajá. porque
él propone la teoría de su valor trabajo en base a una teoría objetiva, y yo creo que, digo, leyendo a la teoría económica, vos ves a los marginalistas en el siglo XIX, después en el siglo XX viene la escuela austriaca y demás, que propone que, digamos, rebate todas las ideas de Marx en cuanto a lo económico, y una de ellas es el tema del valor subjetivo del trabajo. Es decir, este, las cosas no tienen valor por las horas de trabajo que uno le ponga, sino por lo que vale, por la percepción que cada uno tiene de un bien. Entonces, Ujú. no sé qué vos opinás de eso, pero yo soy de la visión subjetiva, no de esta visión objetiva de Marx. Sí, yo por ahí no entro, no voy tan lejos como para, eh, ¿cómo podría decir?, analizarlo desde la perspectiva del valor, la plusvalía, la recompensación para el individuo, pero yo creo que esencialmente, ¿no? A través del trabajo uno transforma una realidad, y a la vez esa realidad que se va creando nos también nos afecta a nosotros. Después vamos a ver en el texto bíblico, Dios puso a Adán y Eva, digamos, en el Edén, para cultivar y cuidar, ¿no? Y esas tareas o actividades son transformadoras de el Edén o la tierra en la cual colocó Dios al ser humano. Eh, pero bueno, eso lo seguimos trabajando. Leo la última. El trabajo es un rol básico y central en la vida para los seres humanos por la cantidad de tiempo que dedicamos a trabajar, porque permite la satisfacción de necesidades económicas y psicosociales, y por su interrelación con las otras áreas de la vida. Esta es otra perspectiva del trabajo en nuestra vida. Y destaca, por un lado, la importancia, si uno suma las horas dedicadas en el día de la vida al trabajo, y cómo uno coloca o prioriza el valor, digamos, del trabajo, porque no solamente uno lo hace por el sueldo, por la plata o por el bien que produce, sino también por la gratificación personal que el trabajo nos puede traer, cómo uno coloca eso en relación también a otras áreas de la vida, que incluyen la familia, el descanso, la recreación, y en nuestro caso el ejercicio de la vida en común, en comunidad, la iglesia, la fe, el servicio, ¿no? Que hay varias áreas de vida que compiten entre sí por los tiempos, por nuestra energía y por las prioridades de vida, ¿no? Entonces, es un tema que tiene, como digo, muchas dimensiones, muchas facetas y muchas decisiones internas, personales, que cada uno hacemos de la manera en que valorizamos nuestro trabajo. Sigo un poco más en el planteo del tema también. Hablábamos de la fe, y si bien hay definiciones bíblicas, como pongo ahí, ¿no? La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Haciendo una definición un poco más amplia, la fe, lo estoy tomando, que se refiere también a las creencias y esperanza personal en la existencia de un ser superior, un dios o varios dioses. Es una definición muy genérica, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social e individual, y una determinada actitud vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida. A veces podemos hablar en otros términos, en nuestra jerga cristiana más intelectual diría, hablamos de cosmovisiones, ¿no? Y nos planteamos de una perspectiva bíblica una cosmovisión sobre la vida, sobre la realidad, sobre el mundo, que implica, ¿no? Valores, que implican conceptos, que implican normas de conducta, que implican actitudes, que a veces compiten o contradicen o
bueno, como recién planteaba Iván, ¿no? Hay un planteo en cuanto a la forma de ver el trabajo y el valor del trabajo que compite con uno que uno pueda tener desde una perspectiva bíblica, ¿no? Pero ¿cómo se traduce eso a la vida práctica, a la vida cotidiana, ¿no? La definición de Hebreos la puse porque tal vez pareciera una definición más pietista, más individual, más personal, más religiosa, ¿no? Pero por otro lado contiene algunas de las cosas, me parece, que dice el párrafo anterior, porque dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí ya habla de ciertas características de la fe, pero me gustó, me resonó, dice, es la certeza, y habla entonces de convicciones muy fuertes y firmes que tiene el ser humano, el individuo y el cristiano frente a la vida. La certeza de ciertas cosas que se espera y convicción de lo que no se ve. Hay palabras muy fuertes ahí, ¿no? Vinculadas a la fe, que son las certezas, la esperanza y las convicciones que uno tiene. Entonces, tenemos por un lado la realidad, digamos, del trabajo con distintas visiones, pero también nuestra fe. Entonces volvemos eh, para completar un poco la base de la discusión, ¿no? Conceptos bíblicos que para mí son importantes, ¿no? El trabajo ha sido desde el principio un propósito de Dios para el hombre, ¿no? Génesis 1:28, y Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tomó pues Jehová al hombre, lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Eh, Son un par digamos, definiciones o propuestas, no sé si decir hasta mandatos en un sentido, ¿no? Que ya desde el Génesis, desde la creación, están dadas. Ahí el trabajo tiene su lugar legítimo, su lugar que realiza, digamos, al hombre, al ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios, no está contaminado por el pecado, implica una libertad, una creatividad y una responsabilidad sobre la creación, ¿no? Y el mundo que el ser humano puede crear. Pero también entendemos que hay un corte, digamos, en la vida del ser humano, y que heredamos en la caída del hombre, ¿no? Fue por la caída y la consiguiente maldición que el trabajo pasó de ser un gozo a constituir, en algunos casos, ¿no?, un agotador esfuerzo para asegurar la subsistencia, que leemos en Génesis 3, 16, 19. Por ello, el trabajo, en lugar de ser fuente de placer y creación, es para la gran masa de la humanidad una enojosa actividad esclavizadora, angustiosa y sin certidumbre de conseguir una adecuada compensación. Por ahí exagerado, pero me parece que cubre la experiencia de la mayoría de la humanidad, ¿eh? Y leemos entonces en la experiencia del pueblo judío en la esclavitud en Éxodo. Ha llegado en muchos casos a ser un instrumento de explotación y opresión, como lo fue por los egipcios hacia los hebreos. ¿Ya? Entonces dice Éxodo 2:23: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y Santiago dice: aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Y obviamente ahí habla también de explotación, de injusticia y de la necesidad de mucho reclamo, de mucha lucha, digamos, por el valor, ¿no? El valor que hablábamos antes, ¿no? ¿Quién se queda con el valor de mi trabajo? ¿Soy recompensado en valor por mi trabajo o no? Y ese ha sido un gran tema de conflicto en la humanidad. Pero volviendo, y por ahí apuro para cubrir y tirar ideas, ¿no?, para conversar. Si alguien tiene algo para decir,
me lo puede decir, pero pensaba, ¿no? ¿Qué conflictos entonces enfrentamos en el trabajo? Y mirando, rescatando la experiencia, hay distintas áreas de conflicto. Por ejemplo, ¿no? La legalidad de lo que estoy haciendo o la empresa o el grupo en el cual o con quien estoy trabajando, ¿no? Es un tema grande. Yo tuve, digamos, en general, las empresas, por ejemplo, en mi experiencia, ¿no?, corporativa, empresas grandes multinacionales son cuidadosas en ese sentido, y hay mucho trabajo que hoy se hace para lo que en inglés le llaman compliance, que sea la actividad no solamente de la empresa, sino de los empleados en conformidad a el ordenamiento jurídico, ¿no? Suena eso, eso no quita que las empresas usen todos los medios y las astucias posibles para trabajar alrededor o con la legalidad impositiva, fiscal, financiera, lo que venga. Pero también debo decir que en mi vida laboral he visto también el abuso o el intento de subvertir la legalidad. Doy un ejemplo. Ustedes saben que para comprar y vender comida o cereales o cualquier cosa, hay normativa en cuanto a calidad del producto. Y he visto digamos, colegas o aún jefes, en el caso, por ejemplo, de una exportación de trigo, que para panificar necesita una buena proporción de proteína, literalmente cambiar las muestras para que la certificación sea la correcta y entonces se pueda cobrar el cargamento total del barco que se envió. Eso es un fraude directamente, ¿no? Y he visto tanto eso practicado como también a veces las consecuencias cuando aparecen fraudes como ese tipo. O sea, hay legalidad y bueno, ¿cómo uno se para frente a la legalidad? Uno como un empleado, como un obrero, como un trabajador que por un lado está defendiendo y protegiendo su sueldo para comer y para vivir, y por otro lado se ve confrontado en participar de actos como estos. ¿Qué nivel de tolerancia ética tengo para sobrevivir? ¿No? Eh, En muchos casos a veces suprimimos nuestros valores para digamos, continuar, digamos, con nuestro empleo, ¿no? Como lo planteaba el título. Si alguien iba a decir algo. sí, no, yo en el sentido de que como estudiante de profesorado de Derecho, siempre que vemos el tema de la legalidad en materia laboral, el problema es cuando esas leyes son injustas o van eh, contra algún derecho, ¿no?, que pueda verse afectado. Y ahí está como esa dialéctica, ¿no? Siempre Sí, de dos cosas como enfrentadas entre el ser y el deber ser, ¿no? sí, Y bueno, ahí va a pesar los valores que uno tenga, en el caso de ser cristiano, la fe, bueno, en fin, la educación. claro. este, Claro, y uno podría pensar un montón de empresarios, aún cristianos, que optan por cierta marginalidad, digamos, de trabajadores en negro, no cumplir con normas, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un problema, y alguien argumentaría que para que exista o subsista el negocio, si fuera totalmente legal y blanco, no existe el negocio, no puede funcionar, ¿no? Hablo de las argumentaciones. Yo una vez conocí en la Argentina un despachante de aduana. Ustedes saben que para una importación, según cómo se defina el producto, paga X derecho de importación o no, lo que hace al costo del producto. Y el despachante, muy hábil, él tenía una lógica muy sencilla. Todo lo que yo le pueda sacar al reino del diablo, le hace el Estado argentino, en favor de la obra de Dios, vale.
no tenía demasiado cuestionamiento en ese sentido, ¿no? Bueno, es una lógica personal muy particular, digamos, ¿no? Pero Pero Tomás, perdón que, es típico de ese tipo de confrontación de valores, ¿no? claro, pero el tema es que Argentina tiene su particularidad de... Yo lo que veo es que cuando vos tenés demasiadas regulaciones en cuanto al trabajo, eso es contraproducente para el empleo. Es así. Entonces, Claro, nosotros tenemos demasiadas regulaciones. Vos que conocés la realidad argentina, yo sí soy amigo y sigo a Javier Milei hace años. Entonces, y él lo ha dicho, en Argentina tiene que haber una flexibilidad laboral, si no, este, se van a seguir perdiendo puestos de trabajo y acá también, claro. porque los Quizás, impuestos asfixian a los empresarios y correcto, ¿no? más a las pymes, La- que son las pequeñas y medianas claro. empresas. Pero acá esa es la realidad, digamos, en la cual estamos insertados, ¿no? Quizás acá el desafío en la reflexión es cómo me manejo hoy o eventualmente cuando yo esté en un lugar de trabajo y tenga que decidir y tomar responsabilidad por las decisiones que tomo, ¿no? ¿Cómo me paro frente a eso, ¿no? Y ese es el gran desafío que tenemos, ¿no? Eh, Tomás. me gustaría avanzar un poquitito, pues si Ah, no, bien, ok, no hay si problema. no, vamos a tener que dividir la charla en dos, porque al final me gustaría también trabajar en algunos elementos como disciplinas personales que yo siento que han sido importantes para uno guiarse, ¿no? Frente a estas realidades, ¿no? Si alguien iba a decir algo más. No, no, continúa, continúa. No, después agregué ideológicos, porque me ha pasado conocer gente que, por ejemplo, me decía, ¿no? Eh, yo quiero ser músico, pero necesito trabajar y no puedo vivir de la música, ¿no? Porque tenía ambiciones de grabar discos y vivir del rock, a un rock cristiano o semicristiano. Y por otro lado, estar trabajando en una empresa multinacional similar a la mía, pero de la competencia, donde ideológicamente difería en la lógica de una empresa corporativa transnacional, multinacional de alimentos, ¿no? Entonces, la persona en sí misma, no solamente cristianamente, sino también ideológicamente, no está de acuerdo con la lógica y la ideología detrás de una empresa transnacional capitalista. ¿Qué haces? ¿Te quedás por el sueldo o te vas? Lo puedo bajar, estamos buscando trabajo, en el casino ofrecen un trabajo en una mesa o en la administración de un casino. ¿Trabajo como creyente en un casino o no? Eh, un hotel de alta rotatividad precisa una recepcionista. ¿Trabajo ahí o no? ¿No? Donde mis principios no me permiten entrar en cierto tipo de negocio, ¿no? Una exportadora de cannabis, ¿no? Desde el Uruguay, ¿no? Que es un producto que está de moda y las empresas van creciendo para comercializar el cannabis. Digo, ahí entra en cada uno, ¿no? ¿Cómo resuelve eso? Después uno tiene conflictos, y puse externos e internos porque están relacionados con el mundo exterior, pero que nos afectan internamente, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con la autoridad? En mis primeros años de trabajo en la Argentina tenía un jefe que sabía mucho, autodidacta, pero insoportable, ¿no? Entonces ahí yo tuve que aprender a orar por mis enemigos, como porque literalmente hay gente otros colegas de la oficina, que por poco le dan una piña al petizo porque era muy conocedor, exigente, pero insoportable en la manera y el trato. Y ahí uno aprende y se aleccionan cosas en la vida de cómo uno relacionarse, ¿no? Cómo uno se relaciona con sus pares o compañeros, ¿no? Y cómo uno, si tiene responsabilidad sobre los que están abajo, se relaciona con subalternos, ¿no? ¿Cómo manejo yo el poder en el trabajo? El poder que se ejerce sobre mí
el que compartimos o también el que ejercemos sobre los que están. Hoy en día hay mucho más conciencia y los modelos antiguos autoritarios, ¿no? de patrón empleado van cambiando mucho, ¿no? Y yo creo que también hay una generación joven que no soporta, no tolera, digamos, abusos de poder, y las empresas también tienen, ¿cómo podría decir? Ofrecen la posibilidad de denuncias anónimas en cuanto a maltrato, abuso, todo tipo de cosas, ¿no? Después también yo he visto como en todo grupo humano, ¿no? Cómo uno se suma a las internas, a la política interna, a la politiquería interna, ¿no? Frente a otras personas o otras situaciones, ¿no? Y ahí hay cuestiones éticas, ¿no? Personales. Si uno se suma a la queja, se suma a la crítica, se suma al maltrato en unos casos, ¿no? Yo creo que hay mucho desafío en cuanto a nuestra conducta. Hay justicias e injusticias, ¿no? Las promociones de otros que pasan por alto a quien se lo merece, los arreglos políticos internos, se da mucho tal vez en esto en empresas de administración del Estado, ¿no? Que por ahí por favoritismos o por la orientación política de turno hace a que se favorezca a uno y no se favorezca al que merece, sino al que está alineado con los intereses de otros, ¿no? Entonces todo ese tipo de tema pesa sobre nosotros, cómo practicamos nosotros, también si somos justos en cuanto a el reconocimiento, remuneración, ascensos, etcétera, etcétera, ¿no? Y clásicamente, y lo clásico también, hay grupos de luchas de poder, y empezamos a conocer y participar a veces en luchas de poder, que a veces legitimizamos porque creemos que el objetivo lo vale, y nos sumamos en todo ese tipo de cosas. Esas son en relación al mundo externo, mundo interno, pero también tenemos desafíos que esto nos trae a nosotros en cuanto a nuestra propia ética laboral, ¿no? Soy diligente en mi tarea, en el trabajo por el cual me pagan, soy responsable, soy honesto, soy respetuoso, ¿qué valores muestro o practico? A veces pasa que me pagan por trabajar 8 horas, pero de las 8 me paso 1 hora en internet navegando o chateando por mis intereses personales. Me llevo útiles del trabajo a casa, porque bueno, una virome más, una lapicera más, un cuaderno más, ¿qué le hace a la empresa, ¿no? Honestidad en cuanto a horarios. Ahora, por ejemplo, yo tenía... Me acuerdo cuando pasamos a trabajar en el teletrabajo en la oficina, obviamente la gerente de recursos humanos perdió la vista de quién estaba, quién no estaba en la oficina, más o menos en qué andaba la gente, y le preocupaba que la gente no estaba rindiendo. Pero por otro lado, el tipo de trabajo que veníamos realizando, no me preocupaba tanto si estaban trabajando entre las 9 y las 18, o las 7 hasta las 12, dormían la siesta 2 horas y después completaban el trabajo después. Veía el trabajo si se hacía o no se hacía por lo que se producía. O sea, si no se hacía, se notaba enseguida que no estaba hecho o mal hecho, ¿no? Pero eso todo hace a también un ejercicio de responsabilidad personal, y no simplemente para agradar o para cumplir con el que me está supervisando. De nuevo, el tema de legalidad, hasta dónde me lleva mi conciencia y mis valores con lo que estoy haciendo o lo que hace la empresa. Es bueno uno entender no solamente lo que uno tiene que hacer, sino en el grupo, la estructura en la cual estoy inserta, a qué se dedica, qué lógica tiene, qué valores tiene, qué aporta a la vida, a la comunidad. Yo digo... Ahora estaba trabajando los últimos años en una empresa de comercio internacional de alimentos, ¿no? Que compra millones de toneladas para suplir a países que son compradores de alimentos, trigo, maíz, soja, todo lo demás.
entran los chinos y los chinos obviamente compran porque necesitan abastecer una población inmensa, pero también compran empresas y se insertan en estructuras de comercialización con un fin político-militar, para asegurar un abastecimiento a China, no importan los demás países. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, si yo veo y entiendo todo eso, hasta dónde yo tolero y convivo con cuestiones también de valor ideológicas, ¿no? Son todos grandes temas, ¿no? En el mundo laboral, temas de relacionamiento con los pares, con otra gente, temas de envidia, de competencia, rivalidades que tienen que ver con también mi conducta personal, temas de políticas internas, bandos, quejas, agresiones, murmuraciones, ¿no? Me sumo a la protesta, a la queja, es justa, es injusta, cómo manejo las justicias o injusticias, las lucho, las acepto, espero, qué pasa cuando yo creo que merezco un aumento de sueldo y se lo dan a otro o no me lo dan, o si lo puedo pedir o no, si siento que tengo derecho a pedirlo o no, cómo resuelvo esas crisis internas, ¿no? Me siento mal porque siento que no me pagan lo que corresponde, pero no lo planteo, no sé hablarlo, no sé cómo dirigirme, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Busco otro empleo? Se generan muchas cuestiones internas también. Luchas de poder, si me identifico, ¿no? Me promuevo a mí mismo a través de luchas de poder, puedo ser asertivo en el trabajo y hacer un planteo correcto, justo, honesto, que implica una crisis o un enfrentamiento de poder o poderes, porque sí o porque no. Ahí juega mi ética, ¿no? ¿Está Dios de mi lado o está del lado de los otros, ¿no? Es como cuando antes de un partido los de Peñarol oran, pero los de Nacional oran también, ¿no? ¿De qué lado está Dios? Bueno, obviamente de Nacional, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Después, ¿qué pasa con mi realización personal? El trabajo es una guía, un camino para desarrollarme personalmente, para crecer, para aprender, para realizarme como persona, como ser humano. Todo suma. Las experiencias de vida que uno va haciendo y llevando y acumulando suman si las sé aprovechar. Y yo creo que la fe y el creyente tiene, digamos, creo yo, una ideología, ¿no?, de fe que lo anima, lo motiva a seguir en un constante crecimiento. ¿Qué pasa si me frustro, me quedo, no hago nada? No me capacito, no planteo, no muestro una motivación o interés en crecer. Me quedo con eso, busco opciones. Son todas cuestiones personales, y también en eso también juega el tema de la ambición personal. ¿A dónde quiero llegar? ¿Tengo una idea clara de mis objetivos en este lugar o a través? Yo soy de una generación de gente que más o menos estaba educada a pensar de que, bueno, mejor conseguir un trabajo y si es bueno quedarte en eso para el resto de la vida. Hoy estamos con una generación que tiene un proyecto de vida y la empresa es un medio. Puedo estar 1 año, 2 años y cambio. Busco otras opciones. Yo tengo un proyecto personal de trabajo o de desarrollo, digamos, profesional, y voy a ir cambiando hasta para realizarme, no me voy a quedar estanco, voy a usar de la empresa hasta donde puedo y después sigo, ¿no? Es otra filosofía tal vez que tiene esta generación. Entonces, me ha servido a mí personalmente ejemplos de vida en relación al trabajo, que uno encuentra mismo en la Biblia, ¿no? Y enumeré aquí algunos que fueron empleados o vivían en relación de dependencia en una estructura más grande que ellos, tipo José en la antigüedad, que bueno, entró de esclavo en una casa, resistió una tentación sexual, fue a la cárcel, estuvo preso muchos años hasta que ustedes recordarán a través de la interpretación de los sueños, fue promovido a ser primer ministro y administrador del faraón. Lo interesante es que, bueno, menciono Daniel otro, ¿no?, al exilio,
capacitado en artes, en ciencias, en idiomas, como cualquier otro, pero conservando una identidad profunda y espiritual personal. Mardoqueo también, portero, eventualmente por jugarse por su fe y defender a su pueblo, fue promovido al denunciar una conspiración. Esther, reina también, que en el momento especial en que tenía que hablar, pudo hablar y cambió el curso de una situación, ¿no?, complicada para su pueblo. Nehemías también, copero del rey, una función pública, una función que la hacía bien, era un hombre de confianza, y por su carácter y su confianza, la confianza que tenían en él, pudo conseguir cosas de valor para su pueblo. Pero de todos estos ejemplos, hay dos o tres cosas que yo quería destacar. En primer lugar, fueron todas personas que no buscaban el éxito y el desarrollo o el éxito personal en primera instancia. El éxito vino en consecuencia a, por un lado, su identidad y su espiritualidad y fidelidad a Dios, por un lado, pero también el reconocimiento de sus capacidades, sus aptitudes y el ejercicio de sus dones, talentos, capacitaciones, etcétera, ¿no? Y esto yo creo que es importante para nosotros, no perseguir el éxito, sino en primera instancia la fidelidad a Dios, ¿no? Y estas personas para mí son de inspiración, uno los podría analizar mucho más. Y hay otros que eran más bien ejemplos bíblicos de emprendedores o empresarios, como Abraham, ¿no?, que prosperó, creció, hubo varias metidas de pata en el camino como persona, como esposo y también tal vez como empresario. Job, que tuvo mucho, perdió y Dios lo bendijo de nuevo y volvió a crecer. Pedro, Juan, digamos, pescadores, un pequeño emprendimiento de pesca. Lidia, vendedora de púrpura. Y Jesús mismo, empresario, emprendedor, con un oficio que desarrolló y un negocio que heredó, hasta que lo dejó para dedicarse a full al ministerio. Y a través de los ejemplos, la enseñanza de Jesús, se percibe su conocimiento de la cotidianidad de la vida, tanto en lo personal como también en el mundo económico, laboral y de trabajo. Armonizando entonces fe y trabajo, porque obviamente hay tensiones, pero también buscamos, creo yo, armonizar, ¿no? El valor del carácter, nuestros valores, nuestra integridad, responsabilidad, diligencia, respeto, creo que son cosas que tenemos que valorar y tienen que estar presentes, ¿no?, en nuestro corazón. En segundo lugar, para mí ha sido importante la oración. Siempre he orado, digamos, por la guía de Dios, no solamente en la búsqueda de un trabajo, sino en el ejercicio de un trabajo. Yo personalmente por muchos años tengo como tres listas básicas de oración. Una por lo personal y familiar, otra por mi mundo laboral, donde ahí mi oración, en mi lista de oración no eran solamente por las personas que me rodean, sino también hasta temas laborales, temas angustiantes que buscaba resolver o de solución. O sea, buscaba en oración la guía de Dios en todos los aspectos que podía incluir. Me los escribía en mi lista de oración y buscaba poder tacharlos cuando podía resolverse. Y la tercera lista siempre en relación al ministerio o la obra o la iglesia, ¿no? Buscar de Dios la resolución de problemas, que a veces eran problemas no solamente, si se quiere, relacionales con personas, sino también técnicos del propio quehacer de la empresa, ¿no? Entonces, todo lo podemos poner delante de Dios y buscar de su sabiduría y de su guía. Apoyo del Señor en cuanto a relacionamientos difíciles, como decía, cómo resuelvo crisis con autoridad, crisis con compañeros, crisis con empleados, ¿no? La oración, la busca y el sentir el apoyo de Dios en las cosas difíciles también.
y agradecimiento, ¿no? Porque obviamente la bendición y la prosperidad vienen de la mano de Dios sobre nuestra vida, y siempre tenemos que reconocer eso y no caer en la trampa de pensar que nuestros logros son nada más que producto de nuestra inteligencia, capacidad, educación, formación, etc. Hay un elemento adicional espiritual sobre nuestra vida que viene de Dios, y tenemos que agradecer siempre eso. Sabiduría bíblica. La Biblia no es un libro solamente de culto espiritual, digamos, alejado de la realidad. La Biblia habla mucho de la realidad humana, la realidad laboral, la realidad del dinero, la realidad del poder. Entonces, cuanto más conozcamos, meditemos y recibamos y seamos instruidos en sabiduría bíblica, más nos va a ayudar en este camino. Y la influencia espiritual. Tú y yo somos agentes espirituales, lo creemos o no, pero mi oración, por ejemplo, por ahí esto entra más en el aspecto mágico, ¿no? Yo siempre oré por el ambiente espiritual del grupo humano con el cual trabajaba y la oficina. Cuando nos mudamos a la oficina del World Trade Center, que tomábamos un piso entero y era nueva la oficina, antes de hacer la construcción interna de la oficina, o sea, todo el cableado de electricidad, redes, bla, 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 yo fui, oré en la oficina y ungí con aceite la oficina. Alguien diría, bueno, estamos entrando en el mundo mágico. Bueno, cada uno lo toma para donde quiere, pero yo quiero entregar todo a Dios, incluyendo hasta donde mi rol o mi función me permite. Y yo creo que un creyente tiene que emanar de nosotros como seres humanos y como cristianos una influencia positiva espiritual. Como que alrededor nuestro hasta las palabras obscenas la gente se la guarda por un respeto, ¿no? Se limpia un poco el ambiente, somos pacificadores, somos agentes y de influencia, ¿no? De paz, y todos esos frutos del espíritu, ¿no? que Pablo menciona ahí en Gálatas, ¿no? Somos de influencia espiritual positiva. Y por finalizar, me gusta un texto que lo tengo en 3 versiones diferentes, para mí que me gusta de Daniel 6.3, dice que Daniel mismo era superior a los demás sátrapas, a los colegas y los gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre toda la tierra. O sea, se veía en Daniel un espíritu superior. Otra versión, la traducción, creo que es Viviente, y tan bueno fue el desempeño de Daniel que el rey lo nombró jefe de todos y hasta llegó a pensar en hacerlo jefe de todo el reino. Y la versión contemporánea dice, aunque Daniel estaba por encima de los sátrapas y los gobernadores porque en él radicaba un espíritu superior, incluso el rey pensaba ponerlo a cargo de todo el reino. Y tenemos que pensar que, digamos, poseemos, porque tenemos la presencia de Cristo, la presencia del Espíritu de Dios, que no es solamente una presencia, si se quiere, religiosa, sino una presencia del Dios creador de todas las cosas, que nos inspira para todos los ámbitos y aspectos en la vida, sea que estemos en rol o función de servicio. Pienso acá hay 2 o 3 que estudian psicología, pero la guía del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo, la sabiduría del Espíritu Santo nos tendría que llevar a un plano mayor a simple formación, digamos, técnica que recibimos y nos formamos. Entonces, bueno, estos son un conjunto de pensamientos y experiencias personales. Podría seguir hablando más, seguramente me pasé de la hora y les pido disculpas, pero bueno, si se quiere podemos, alguna pregunta o comentario, si alguien quisiera hacer, ¿no? No sé cómo andamos con el tiempo. Yo había colocado, si no se las dejo, ¿no? Un par de preguntas. ¿Qué diferencia hace tu fe a tu experiencia laboral? En definitiva, ¿no? Y hablando con la mano en el corazón,
A veces hablo a la congregación y digo, bueno, pero en definitiva me digo cristiano. El domingo y dentro de las cuatro paredes somos cristianos. Y el lunes, ¿a dónde está Dios? ¿Está tan presente el lunes en mi lugar de trabajo como lo está en la oficina? Y si se nota, ¿y cómo se nota? ¿Qué diferencia hago o me hace a mí mi fe? Y después otra que es muy genérica para pensar, ¿no? ¿Qué nuevos desafíos trajo la pandemia al mundo del trabajo? Esto es un tema muy amplio, pero es muy interesante porque genera y va a generar cambios, ¿no? En la cotidianidad de la experiencia laboral de muchos. Entonces, bueno, se las dejo para pensar también. Muchas gracias, Tommy. Realmente muy interesante, rico las preguntas. Abren, y sobre todo la última, abre todo un panorama nuevo también de reflexión y de charla. Calculo que algunos venimos como tomando notas y de repente generando algunas preguntas. Vamos a abrir el tiempo para eso. Les pido por favor que traten de articular lo mejor que puedan sus preguntas, concretándolas, sí, y bueno, y tenemos ahí unos 10-15 minutos para poder intercambiar. Iván, ya te hemos escuchado un par de veces, vamos a priorizar a los demás. Así que, bueno, no sé si alguien quisiera... Nicolás, vos en un momento quisiste intervenir, no sé si tenés alguna pregunta o comentario para hacer. Es una pregunta, comentario, ¿no? Yo creo que también tenemos que orar por ser inteligentes y creativos para poder hablar de Dios en nuestros ambientes laborales, donde a veces la legislación nos constriñe, pero pasamos con nuestros compañeros de trabajo buena parte de nuestra vida, con lo cual cercenar una parte del diálogo es como complejo. Pero hay formas creativas que no, o sea, no tenés que ponerte a predicar en el medio de una oficina, pero saber qué está pasando, conocer de su vida, interesarse genuinamente por el otro, que es la forma cristiana de relacionarse, también en el trabajo, creo que abre oportunidades para poder hablar de Cristo, y poder ver con otros. A menos esa es mi experiencia personal. Trabajo en lugares donde efectivamente no se puede, pero en realidad sí se puede. Lo que no podés es algunas cuestiones, pero no tener un diálogo con un compañero de trabajo con el que pasás horas y horas todo el día y toda la semana. Entonces también orar por eso, que Dios nos ayude a ser creativos, que nos ayude a ser oportunos en eso, poder estar atento a la necesidad de los otros, las oportunidades que nos brindas de mostrarnos como cristianos nuestro acercamiento a otros. Que un poco en la presentación se hablaba, ¿no? Es eso de no tener que pisar cabezas para crecer, o ese tipo de cosas también hacen a nuestra vida cristiana dentro del ambiente laboral. Era eso. Gracias, Nico. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Yo tengo algunos para hacer, pero no quisiera darle la oportunidad a otros antes. Si no, bueno. Yo tengo una pregunta, Tommy. Vos tocaste ¿qué es nuestro objetivo al lanzarnos al mundo laboral, ¿no? Pensando en los estudiantes que se están formando, y aún en su formación, como qué tienen que ser sus objetivos, que vos hablaste de cómo de desarrollar como de la fidelidad a Dios. Pero no sé si tenés algo más para decir a eso de qué le dirías a un estudiante que ahora se está formando pensando tipo a futuro, como qué tienen que ser sus objetivos, porque estamos rodeados de un mundo que tiene muchos objetivos, ¿no? De tener bienes materiales, de desarrollar una familia, no, hay muchas cosas, pero sí, no sé si... Sí, yo diría, digamos, supongo que el que, esto supongo, ¿no? Porque a veces resulta ser así, a veces no, a veces uno tiene una clara, vamos a usar la palabra vocación, ¿no?
un sentido, una orientación en la vida que tiene que ver con cosas interiores, con circunstancias de vida, con gustos personales. Entonces, en primer lugar, y eso se traduce en un entusiasmo, una pasión, un interés en el objeto de estudio o la formación, ¿no? Que obviamente va a contener aspectos más atractivos y otros más aburridos, porque como formación incluye todo eso, ¿no? Otros por ahí estudian o se capacitan, pero no tienen, y son a veces los que abandonan o terminan, pero no se dedican eventualmente a ese ejercicio, ¿no? Pero vayamos por quien está estudiando, porque por elección, si se quiere, y no por descarte, ¿no? Yo diría, en primer lugar, abocarse a aprender de la mejor manera todo lo que se pueda en su formación, ¿no? Mirándolo y evaluándolo constantemente desde la prisma de una sabiduría, una perspectiva o una cosmovisión bíblica. Obviamente hay objetos de estudio. Si yo estudio informática, uno dice, ¿y Dios qué tiene que ver con esta informática o tecnología? Si yo estudio psicología, ahí entran muchos cuestionamientos, ¿no? Y me pregunto, ¿aprendo esto para pasar el examen, pero estoy de acuerdo con lo que estoy aprendiendo? ¿Qué nivel de crítica, autocrítica puedo ejercer en lo que estoy aprendiendo? ¿Y cómo lo voy a usar después? Entonces, yo creo, en primer lugar, aprender de la mejor manera todo lo que esté a mi alcance, sabiendo que la actitud de aprender es una constante para toda la vida. No termina de aprender. Y al contrario, creo que deberíamos deleitarnos en aprender y seguir aprendiendo. No solamente seguir aprendiendo, sino seguir capacitándonos para transformar la vida positivamente. En los planes y propósitos de Dios, porque de eso se trata, y volviendo a las definiciones iniciales de lo que significa el trabajo, es transformar nuestra realidad, y Dios nos ha dado esa capacidad. Entonces todo lo que yo pueda adquirir vale la pena. Obviamente también ahí entra la cuestión de equilibrio y de balance en cuanto a prioridades, ¿no? Y ahí es un ejercicio interno, personal y espiritual que uno tiene que hacer. A veces, vuelvo a decir, a veces uno hace transacciones en la vida, me quedo en este trabajo porque me paga bien, aunque no me gusta, pero me sirve, porque en esta etapa de la vida tengo 3 chicos, mi esposa no puede trabajar y tenemos que pagarle el alquiler y vivir. Hay transacciones reales y realistas así en la vida. Sería más difícil aconsejar yo pastoralmente, ¿no? Viene alguien y dice, yo siento que Dios me usa en la música, voy a dejar mi trabajo y Dios proveerá, y tiene 3 chicos detrás y un alquiler, y medio que obliga a la mujer a ir a laburar mientras él se dedica a la guitarra y la música. Digamos, hay situaciones difíciles que a veces uno tiene que ser realista, ¿no? Y a veces postergar, y a veces uno se posterga en sus vocaciones o sus objetivos, hasta económicos, ¿no? Porque también vemos la otra cara de la moneda. Yo me puedo dedicar en la persecución de una vocación, llamémosla así, o una pasión que me chupa el tiempo de trabajo, me quita tiempo de familia, me quita tiempo de servicio al Señor en la iglesia. Tantas veces pasa, uno ve eso, ¿no? Que hay gente que de joven demuestra mucho entusiasmo y compromiso y después desaparecen, ¿no? De la obra. En fin, hay muchas circunstancias, ¿no? Pero uno tiene que ir evaluando y priorizando, ¿no? En su vida qué objetivos perseguir. Pero en la persecución de la excelencia, como Daniel, como José, lo que me gusta de José es cuando le apareció la oportunidad, no la desaprovechó. De la cárcel a primer ministro, ¿no? Por ahí él se podría haber quedado, si se quiere, en la duda o una falsa humildad, no puedo, este cargo es para otro. No, se lanzó, y me parece muy bien, porque se lanzó confiado en que Dios lo iba a respaldar en aquello que él había interpretado, y la propuesta de administración y económica que le hizo
a el faraón. Entonces, en definitiva, se jugó y Dios lo respaldó. Pero por encima y más allá de eso, también supo reconocer la mano de Dios o los propósitos de Dios por encima de su éxito laboral, ¿no? Entonces hay perspectivas espirituales y bíblicas que tenemos que aprender a seguir, ¿no? Ujú. Gracias. Que yo quería hacer un planteo, porque tenemos como claro lo que son los desafíos que tienen que ver con el mundo y nuestras actitudes en el tema de los vínculos, ¿no? En el vínculo hacia la tarea que tenemos que desempeñar, hacia nuestros compañeros, hacia los que están en autoridad, en el caso que tengamos subalternos, estos desafíos que tienen que ver con el mundo de la ética y la responsabilidad. Pero también es cierto que ha habido un avance en la historia, ¿no? Que tiene que ver con la manera en que como sociedades nos vemos el mundo del trabajo, el avance de los derechos humanos y el encuadre, gracias a Dios, que tenemos, donde, como vos bien hoy decías, la mayoría de la población del mundo vive situaciones de explotación, pero en sociedades un poco más organizadas o con marcos jurídicos más firmes tenemos más garantías para el ejercicio de los derechos de los trabajadores, pero también vivimos la evolución del propio mundo del trabajo, ¿no? En esta cuestión, cuando podemos pensar que nuestro trabajo transforma la realidad y lo vemos en una manera directa, nos podemos identificar y podemos juzgar nuestra participación y tomar decisiones en marcos de valores. Pero hoy nos encontramos con algunos trabajos que se despegan del mundo material, ¿no? Podemos pensar en todo lo vinculado a lo financiero especulativo, todo el mundo de lo vinculado a la informática, pero ya en el sentido de lo que tiene que ver con lo que producimos y trabajamos en el mundo virtual, para las redes sociales, para lo que es internet, genera nuevas tensiones, ¿no? Claro. Entonces, y a eso sumamos la dimensión que vos hoy traías también, y de al tener más información, también nosotros tenemos más elementos para poder entender cómo el lugar en el cual trabajamos nuestros empleadores, qué rol juegan y quieren jugar y qué objetivos persiguen, ya a nivel del macro, de lo más macro, podríamos decir, de la economía global o de la realidad geopolítica toda. Todo esto estoy diciendo en cierta medida como para decir, es un tema súper complejo, es un tema que tiene varias aristas, sin lugar a dudas. Y las tensiones, a mí una frase que me parece muy muy fuerte en esto que vos hoy compartías, ¿qué nivel de tolerancia tengo para sobrevivir? ¿No? ¿Hasta dónde soy capaz de ceder, de moverme, porque tengo que sobrevivir? Y ahí la pregunta que me hago es, ¿cómo puede jugar o cómo debería jugar la comunidad de fe, estos amigos? O sea, no pienso solo en la iglesia, ¿no? Porque a veces estos temas para articular con toda la iglesia no es sencillo. Y estas cosas a veces hay que sentarse y pensarlas y reflexionarlas mucho. Pero esta búsqueda de esta respuesta, ¿qué voy a tolerar éticamente para sobrevivir? Es una respuesta que la tengo que responder solo yo con el Señor. ¿Hay espacio para que otros me ayuden en la reflexión también? ¿Cómo lo vivís o cómo lo entendés? Claro. Bueno, hay dos o tres cosas en relación a eso. Confieso que anoche hablando con otros más jóvenes que yo, hablando de esta charla para hoy,
tiré el tema de lo que íbamos a abordar, y del diálogo me acusaron que los usé a ellos para armar la charla de hoy. Pero salió la frase esa: ¿qué nivel o grado de tolerancia ética tengo yo, ¿no? Me gustó la frase y quedó como marca registrada. Pero es un tema real, ¿no? Y ahí cada uno, vuelvo a decir, tenemos un despachante de aduana que conocí en la Argentina, que tenía un esquema de la realidad y del mundo muy sencillo. Todo lo que pueda sacar al reino del diablo, le hace el Estado argentino, vale en favor del reino de Dios, sea un centro educativo, un edificio, una iglesia, una importación de Biblias o lo que venga, ¿no? Bueno, esa es una simplificación tal vez de la realidad, ¿no? Pero yendo a tu pregunta, yo creo que diálogos honestos sirven para construir. De ahí la pregunta, de ahí el comentario, la pregunta, ¿no? Si podemos sentarnos y decir sin juzgarnos al uno al otro, pero como decir, bueno, en realidad tengo este problema, en la empresa me están pidiendo que yo llame a quien certifica algo que está mal, que lo certifique por bueno. ¿Cómo hago? ¿Cómo salgo de esto, ¿no? Y en general, por ahí aún en los ámbitos así de iglesia no se hablan, ¿no? Es como que quedamos medio solos con esos conflictos, ¿no? Un psicólogo o psicóloga, llega un cliente que a su vez es miembro de una iglesia, que le habla acerca de la violencia familiar que está viviendo. El pastor no lo sabe. ¿Qué hace? Se queda con la información, la comparte. ¿Cómo manejás eso, ¿no? Secreto profesional, ética profesional? O sea, hay varias. Uno podría, hablaba anoche justamente con alguien que trabaja en la Intendencia de Montevideo y hace inspecciones, ¿no? Cuando hace inspecciones de construcciones o de mejoras, las denuncia enseguida, aplica la ley, o le da un cierto grado de tolerancia y tal vez de tiempo para mejorar o modificar o cambiar, ¿no? Entonces hay cuestiones que no sé si a veces tenemos en nuestro mundo ámbitos para conversarlos, y buscar en la conversación, el diálogo, en la sabiduría de la palabra, ¿no? O soluciones o resoluciones de males menores, porque a veces no existe la solución que conforma éticamente en todo sentido. Y quisiera aprovechar un punto más para agregar acá. A veces existe un error conceptual en pensar que el mundo espiritual se divide entre lo sacro y secular, ¿no? Mientras estoy activo en lo sacro, le hace la iglesia, comunidad bíblica de fe, estoy en lo espiritual. Mientras lo de afuera, lo secular, bueno, es otra esfera, otro mundo, otra dinámica, otras leyes, qué sé yo. Y tengo que resistir esa tentación y esa mentira, porque nosotros todos, de lunes a domingo, somos misioneros activos en el lugar donde estemos, a donde fuimos llamados a estar, sea en la oficina pública, en la calle, barriendo una vereda. O sea, somos agentes del reino allí. Y no solamente es, digamos, la maldición que me toca porque tengo que vivir por un sueldo y trabajar ahí, sino es la bendición, la oportunidad y el llamado divino donde hoy, por esta etapa, me colocó Dios, ¿no? Entonces tengo que descubrir mi esfera de influencia en el lugar donde estoy, a través de lo que Dios me dio para actuar allí, ¿no? Sea lo espiritual, lo técnico, lo material, sea lo que sea. Entonces, esa también es un gran error que tenemos que erradicar de las iglesias, porque en realidad yo, como pastor, al final de una prédica tengo que enviar misioneros por la semana al mundo de la familia, del trabajo, donde sea, porque es allí donde estamos llamados. Y no es más
un pastor a tiempo completo que un oficinista o el lugar donde te toque. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Entonces, esto es algo para recalcar, desarrollar, y mentalmente nosotros, obviamente, manejarnos con una visión integral del reino de Dios, ¿no? Que no es la iglesia, es parte del reino de Dios, pero no es la iglesia. Muchas gracias, Tomás. En esta misma línea es que siempre pensamos en CBU. De hecho, somos un movimiento donde estudiantes alcanzan estudiantes, ¿no? En el sentido y el desafío de vivir y de glorificar al Señor en todos los aspectos de nuestra vida, obviamente también con nuestras profesiones, con nuestros trabajos. Les acabamos de compartir un libro para que podamos seguir pensando, leyendo, trabajando sobre este tema. El libro se llama Dios, tú y tu trabajo, de Ian Coffey, y justamente habla de estas cuestiones, de la realidad del mundo del trabajo y cómo podemos vivir allí integrando nuestra fe y no como capítulos separados, ¿no? En esto que tanto mal nos ha hecho históricamente, de tener la visión de que existe el mundo secular y el mundo espiritual, ¿no? Con esta separación tan griega de la vida, que no es definitivamente lo que Dios quiere. Les leo los títulos de algunos de los capítulos de este libro, de Dios, tú y tu trabajo. ¿Maldición o bendición? ¿Y Dios qué hace los lunes? Odio mi trabajo. Como una vela al viento. Cuando tenga 64 años, ahí Tomás podría ser, cuando tenga 68, ordeñar vacas para Cristo. ¿Y dónde encajo yo? Es un libro que se lee ágilmente, está muy bien escrito. Sigamos pensando en esto. Tomás, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición para compartir, por traer el bagaje de experiencia y de sabiduría también para todos nosotros. De verdad que muchas gracias.